con la espiritualización del hombre. ¿Cómo el hombre llega a espiritualizarse? Porque sabemos que todos somos carnales, ¿verdad? Desde que nosotros nacemos somos carnales. Pero ¿cómo llegamos a ese grado de espiritualización de buscar de Dios? Porque el hombre por su naturaleza carnal no busca a Dios. Podríamos decir que el hombre es por naturaleza carnal. Esa es su naturaleza, ¿verdad? Así nos dice, vamos a comenzar con la palabra de Dios. Romanos capítulo 7, verso 14. Sabemos que todo hombre es carnal y así nos lo dice la palabra de Dios. Romanos capítulo 7, verso 14. Dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal y vendido al pecado. Todos tenemos tendencia al pecado. Esa es una inclinación natural del hombre de pecar. Y pecar es ir contra la voluntad de Dios, contra la palabra de Dios. La palabra nos enseña que todo lo que no es con base en la fe es pecado. Todo lo que nosotros hagamos que no sea con base en la fe es pecado. Entonces, nosotros somos vendidos al pecado. Tenemos tendencia, inclinación natural a pecar. ¿Y qué significa eso que tiene la naturaleza carnal? Que tiene la voluntad gobernada por los sentidos, por el capricho, por el antojo, por las pasiones, por los deseos. Y eso es lo que se conoce como albedrío, una voluntad gobernada por las pasiones y los deseos. El diccionario define como albedrío como la voluntad gobernada por el apetito, el antojo o el capricho. En la Biblia podríamos denominarlo como pasiones y deseos. Pero sabemos que si Jesucristo llega a nuestro corazón, Él nos hace libres. ¿Libre de qué? De nuestras pasiones y deseos. Y esa es la libertad que Cristo nos ofrece. Tenemos que ser libres del pecado, pero todo lo hacemos con base en Cristo. Cristo es el único que nos puede libertar de esa esclavitud con la que nosotros nacemos. Para poder nosotros ser libres de esa esclavitud del pecado, tenemos que aceptar a Cristo como nuestro Salvador y como nuestro Señor. Pero muchas personas aceptan a Cristo como su Salvador y quieren a Cristo como Salvador, pero no lo aceptan como Señor. Pero resulta que los dos conceptos están íntimamente unidos. Para que Cristo sea nuestro Salvador, tiene que ser primero nuestro Señor. O sea, tenemos que obedecer su palabra para que empezamos a vivir la salvación que Cristo nos ofrece. Gálatas 5:24 nos dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Solamente los que son de Cristo, o sea, los que obedecen su palabra son los que logran obedecer la carne con sus pasiones y deseos. Entonces, nosotros, la única forma de dominar el albedrío que nosotros tenemos, que es la voluntad gobernada con nuestros apetitos carnales, las pasiones y los deseos, es buscando de Cristo, que Él es el que nos hace libre. La Biblia nos enseña que tenemos que aceptarlo a Él como nuestro Salvador, y no solamente como nuestro Salvador, sino como nuestro Señor, para que Él pueda ser nuestro Salvador. Ahora, la forma de convertirnos nosotros en espirituales es si somos regenerados, no por nuestras buenas obras, porque por obras nadie puede cambiar. Nadie puede hacer buenas obras con base en su propia naturaleza, solamente si es regenerado por el Espíritu Santo. Miremos lo que nos dice Tito capítulo 3, verso 4, respecto de la regeneración que hace el Espíritu Santo, porque Él es el único que puede regenerarnos. Nosotros mismos no podemos. Tito capítulo 3, verso 4, dice, por cuanto se ha manifestado la voluntad de Dios, la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. La misericordia de Dios es la que nos salva, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. O sea, la esperanza de la vida eterna solamente la tenemos en la regeneración que hace el Espíritu Santo. Pero ¿cómo hacemos nosotros para ser regenerados? ¿Qué tenemos que hacer nosotros para ser regenerados? Sabemos que es una obra del Espíritu Santo y que la salvación no es por obra, sino por la gracia. ¿Cómo hacemos para recibir ese regalo, esa gracia del Espíritu Santo para poder obtener la regeneración y dejar de pecar y para que Dios sea nuestro Salvador y obviamente nuestro Señor, porque no podemos obedecer a Él si no tenemos esa regeneración por parte del Espíritu Santo? Miremos lo que nos dice Romanos capítulo 12, verso 2. Aquí comienza el proceso de la regeneración. La palabra misma nos empieza a enseñar cómo es el proceso de la regeneración del hombre y qué tenemos que hacer nosotros para ser regenerados por el Espíritu Santo. Romanos capítulo 12, verso 2. Nos dice, no os conforméis a este siglo, no os conforméis a este siglo. O sea, no hagas lo que el mundo hace.
En otras palabras, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. O sea, la única forma de nosotros saber la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta, es a través de la renovación en el Espíritu Santo. Y la renovación tiene que ver con nuestra manera de pensar. Por eso tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. Es la única forma de nosotros ser renovados por el Espíritu Santo. Hay dos formas de vivir. El hombre tiene básicamente dos formas de vivir. Una es de ser guiado por lo que el mundo hace, por lo que la gente hace. Es un sistema sin Dios. Ese es como nosotros vivíamos anteriormente y como algunos viven, ¿verdad? Viven apartados de Dios. Ese es el hombre carnal. Pero cuando nosotros empezamos a cambiar nuestra manera de vivir y vivimos para Dios, empezamos a ser hombres espirituales. La diferencia está en la forma de pensar. O sea, la diferencia entre un hombre carnal, o sea, un hombre del mundo, y un hombre espiritual, un hombre que vive para Dios, está en la forma de pensar. Todos somos iguales, físicamente hablando. ¿Dónde está la diferencia entre un cristiano y un carnal? En la forma de pensar. Cuando vemos la forma de pensar de cada uno de ellos, son diferentes y por consiguiente cambia la forma de actuar, es completamente diferente. Ahí está la diferencia entre un cristiano y un carnal en la forma de pensar. Cuando las cosas nos salen mal para un carnal, ¿qué hace cuando las cosas le salen mal? Se siente frustrado, desamparado, contrariado, avergonzado. Eso le sucede a las personas que son carnales, las que no tienen a Dios en su corazón, como las que viven de acuerdo al sistema sin Dios, el hombre carnal. Siempre vive frustrado, desamparado, contrariado, avergonzado. Pero cuando la persona tiene a Cristo en su corazón, vive gozosa, no importando las circunstancias adversas por las que esté pasando, sabiendo que Cristo tiene control de su vida. Por eso Jesucristo dijo, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. O sea, nosotros sabemos que Cristo venció al mundo y no nos agobiamos por las circunstancias externas por las que estemos pasando, sino que podemos ver la mano de Dios trabajando siempre a nuestro favor. Pero ¿qué pasa con una persona que no tiene a Cristo en su corazón? Mire, la misma palabra de Dios nos va mostrando y nos va llevando a cómo es el hombre sin Cristo. Mire lo que nos dice Juan capítulo 14, verso 30. Aquí está la persona que no tiene a Cristo en su corazón. Dice Juan capítulo 14, verso 30, dice, no hablaré mucho ya con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Mas para que el mundo conozca que amo al Padre y que el Padre me mandó, así hago, levantaos, vámonos de aquí. Entonces vemos aquí cómo el hombre que no tiene a Cristo en su corazón, que no tiene a Dios en su corazón, vive conforme a sus sentimientos, conforme a sus pasiones, conforme a sus deseos. Ese es el príncipe de este mundo, el que domina este mundo. Las personas que viven sin Dios están dominadas por sus pasiones y deseos. Por eso Cristo no pecó. Cristo venía sin pasiones y deseos. Algunos dicen que venía sin concupiscencia. Bueno, él no tenía pasiones y deseos como tenemos los carnales. Nosotros dominamos las pasiones y deseos solamente con la mirada puesta en Cristo. Cristo mismo dijo, ¿verdad? Sin mí nada podéis hacer. Cuando vengan esas pasiones, esos deseos de adquirir algo, de obtener algo, oremos, es momento de entrar en oración y poner esos deseos en manos del Señor para que Él tome control de nuestra vida. Y 2 Corintios capítulo 4, verso 3, aquí nos dice el fundamento. Dice, 2 Corintios 4, 3 dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo, ¿cuál es el Dios de este siglo? Muchos dicen, Satanás es el Dios de este siglo. Sí, pero Satanás va influenciado con los malos deseos, los sentimientos, las pasiones, ¿sí? Eso es el Dios de este siglo. Entonces dice, pero si nuestro evangelio aún está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. El príncipe de este mundo son precisamente las pasiones, los deseos que nos vienen, que nos agobian y que no nos hacen ver la palabra de Dios, que hacen que nosotros tratemos siempre de cumplir nuestras pasiones y nuestros deseos. Ese es el príncipe de este mundo, el que gobierna el mundo, las personas que están sin Dios. Pero los que tenemos a Cristo en nuestro corazón, buscamos siempre obedecer a Dios y con eso empezamos a dominarlo. Otra característica fundamental que tiene este sistema del mundo, mire lo que te dice Filipenses capítulo 3, verso 18. ¿Cómo andan las personas del mundo? Filipenses capítulo 3, verso 18 dice, por ahí andan muchos de los cuales
os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Son enemigos del sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Cristo murió por nuestros pecados. Son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será su perdición, cuyo Dios es el vientre. Mire, eso es lo que le pasa a las personas del mundo. Viven es por su vientre. Su vientre, cuando la Biblia habla de vientre, que está hablando de pasiones y deseos. Cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. El príncipe de este mundo son esas pasiones y deseos que nos agobian cuando no tenemos a Cristo en nuestro corazón. Por eso los que son de Cristo han crucificado sus pasiones y deseos para poderle servir a Cristo. Porque si no crucificamos las pasiones y deseos, no podemos servirle a Cristo. Ahora, los que viven para Dios, o sea, el hombre espiritual, empieza a ver la mano de Dios en todas las circunstancias. No importa si son adversas, si son desfavorables, si es una enfermedad, si es una calamidad económica, si es una circunstancia en que hay un familiar enfermo o uno mismo está enfermo. No se agobia porque sabe que todo está bajo control de Dios y que todo es permitido por Dios con un propósito. Y como dice Romanos 8:28, que sabemos que todo lo que le ocurre a los que son llamados por Dios, a los que actúan conforme a su propósito, todo es para su bien. Entonces vivimos tranquilos y confiados sabiendo que Dios tiene el control de nosotros y alegrados. Mire, el cristiano verdadero se alegra en las promesas, está gozoso en las promesas. No podíamos decir que alegrado, pero, alegre, pero sí está gozoso en las promesas porque sabiendo que Dios tiene el control de su vida, que es Dios corrigiéndonos, que es Dios trabajando en nuestra vida. Pero ¿cuál es el factor determinante que hace cambiar entre un hombre carnal y convertirlo en un hombre espiritual? Hay algo que es el factor determinante, ¿verdad? Es el trabajo que hace el Espíritu Santo en la vida de la persona, pero tiene que partir de la disposición del corazón de cada uno. Hay personas que uno le predica y uno siente que esa persona enseguida tiene avidez por recibir más de la palabra de Dios y en cambio otras que inmediatamente lo rechazan, que no quieren saber nada de la palabra. Bueno, esas que uno le predica y sienten avidez, sienten hambre por la palabra de Dios y quieren más, uno inmediatamente detecta que hay una disposición del corazón de seguir la palabra de Dios, de obedecer la palabra de Dios. Aman la palabra de Dios, aunque no lo dicen, pero su gesto lo demuestra. Entonces, cuando nosotros tenemos disposición del corazón, esas personas que tienen disposición del corazón empiezan a seguirlo. Y cuando nosotros seguimos a Cristo, nada nos puede dañar, ni nada puede quitarnos la vida eterna. Mire lo que te dice una promesa grande que Dios nos ha enseñado en Juan capítulo 10, verso 27, que la salvación no se pierde. Mira lo que la persona cuando tiene disposición de su corazón de seguir a Cristo, Juan capítulo 10, verso 27, mire lo que nos dice. Dice, mis ovejas oyen mi voz. ¿Y qué pasa? Yo las conozco y me siguen. Se empiezan a seguir inmediatamente, quieren saber más, quieren conocer más de la palabra de Dios. Esas son las verdaderas ovejas de nuestro Señor Jesucristo, las que lo oyen, Él las conoce y lo siguen. ¿Y cuál es la consecuencia de esa avidez, de esa disposición del corazón? Mire lo que dice el verso 28. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, jamás. Esa es una promesa de nuestro Señor Jesucristo, no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Aquí vemos la gran promesa de vida eterna, que siempre tendremos la vida eterna. ¿Por qué? ¿Podemos nosotros cometer algún pecado? Sí, podemos caer en algún momento, pero volvemos a arrepentirnos, volvemos a buscar de Cristo para que nos dé esa salvación y vida eterna y nos perdone de todos nuestros pecados. Aunque sabemos que el sacrificio de Cristo en la cruz del pecado fue por nuestros pecados, tanto pasados, presentes, como por los futuros. Pero también el factor determinante, además de la disposición del corazón que nos da la salvación, la disposición del corazón, está la presciencia, o sea, el conocimiento anticipado que Dios tiene de todas las cosas. Dios sabe todas las cosas que van a suceder antes que sucedan, muchísimo antes que sucedan. Ese conocimiento anticipado de Dios hace que Él le otorgue la salvación a los que van a tener esa disposición del corazón. Como Él conoce cuál es nuestro futuro, Él ayuda a las personas que van a ser salvas, a los que tienen esa disposición para seguirlo. Entonces, con base en el conocimiento anticipado que Dios tiene, entonces les da la salvación. Y sabemos que la salvación es un regalo. Y cuando Dios da un regalo, Él no lo quita. Él no va a decir, este es salvo y después ya deja de ser salvo. No. Cuando Dios le da una salvación, se la da. Y nosotros no ganamos la salvación por nuestras buenas obras, porque por obras nadie es salvo, sino por fe.
No la ganamos por buena obra. Y si nosotros no ganamos la salvación por buenas obras, tampoco vamos a perder la salvación por malas obras. En otras palabras, que las obras no influyen en la salvación, sino la disposición del corazón y el conocimiento anticipado o la presencia que Dios tiene de todos nuestros hechos. Mire lo que nos dice Romanos 8:29. Aquí habla de la presencia de Dios, el conocimiento anticipado que Dios tiene, y que con base en ese conocimiento anticipado que Dios tiene, Él sabe quiénes van a ser salvos. Y como Él sabe quiénes van a ser salvos, Él nos ayuda en nuestra debilidad. Caemos, podemos pecar, pero Él nos da la fortaleza, nos da el camino para seguir adelante. Mire lo que le dice Romanos 8:29. Porque a los que antes conoció, o sea, Él nos conoce desde antes que nosotros naciéramos, Él ya nos conoce. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces vemos aquí que a los que antes conoció, ¿a quién conoció? A los que van a ser salvos. Él ya sabe quiénes son salvos. Dios sabe quiénes se van a perder y quiénes no se van a perder. A los que se van a perder, Dios les manda inclusive hasta un poder engañoso para que crean en la mentira, porque se van a arrastrar en la mentira. A los que Dios sabe que van a ser salvos, Él los ayuda para que obtengan esa salvación. Entonces vemos aquí cómo la misma palabra de Dios nos está diciendo que el factor determinante para que una persona cambie de carnal a espiritual es la disposición del corazón de la persona, y ayudado por la presencia o el conocimiento anticipado que Dios tiene de cada uno de nosotros, de los hechos que nosotros vamos a hacer. Por eso vemos que en la iglesia hay dos clases de personas. Hay esclavos dentro de la iglesia, hay dos clases de personas. Hay unas personas que son esclavos del pecado. Están en la iglesia, pero son esclavos del pecado. Tarde o temprano terminarán abandonando la iglesia. Muchas iglesias pasa eso, ¿verdad? Nosotros vemos personas que llegan con mucho amor, con mucho cariño en la iglesia, pero que después los vemos otra vez en el mundo. ¿Perdieron la salvación? No, nunca fueron salvos. La salvación no se puede perder, porque la salvación nosotros no la ganamos por nuestras buenas obras, ni tampoco la perdemos por malas obras. Simplemente una persona que abandona el camino que antes tenía era porque nunca fue salva, como le pasó a Judas. Judas fue uno de los discípulos de Jesús, pero a pesar que estaba en el redil de Jesús, entre los discípulos de Jesús, nunca fue salvo. ¿Por qué? Porque él tenía un pecado grande en su corazón, era ladrón. Él robaba de las ofrendas que se recogían, él robaba de esas ofrendas, él tenía esa disposición. Y ese amor al dinero lo terminó a llevar ¿a qué? A vender a nuestro Señor Jesucristo. Entonces hay muchas personas que están en la iglesia, pero no han abandonado el pecado. Siguen siendo esclavos del pecado. Tarde o temprano terminarán abandonando el camino del Señor. Y aquí lo dice en 2 Pedro 2:22, dice: pero les aconteció lo del verdadero proverbio, el perro vuelve al vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Desafortunadamente así pasa con muchas personas que usted ve que llegan con mucho amor a la iglesia y empiezan inclusive hasta a servir en la iglesia, son ministros en la iglesia, y después los ve otra vez en el mundo. O sea, ¿perdieron la salvación? No, no perdieron la salvación, sino que nunca lo obtuvieron. Nadie puede ganar lo que nunca obtuvo, nadie puede perder lo que nunca obtuvo. Nunca fueron salvos. Entonces, la salvación nunca se puede perder, sino que lo que volvieron al mundo era porque nunca fueron salvos. Por eso dice la palabra de Dios: le aconteció lo del proverbio, el perro vuelve al vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Y nuestro Señor Jesucristo ya lo había dicho en Juan capítulo 8, verso 35. Miremos lo que nos dice Juan 8:35. Dice: el esclavo no queda en casa para siempre. El esclavo del pecado no queda para siempre en la casa. El hijo sí queda para siempre en la casa de Dios. Entonces vemos que el esclavo, que está esclavo del pecado, y muy a pesar que esté sirviendo en el Señor, esté sirviendo en una iglesia, y si sigue siendo esclavo del pecado, no va a permanecer ahí. Tarde o temprano abandonará, y le acontecerá lo del proverbio: el perro vuelve al vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Pero el hijo, los que son verdaderamente salvos, sí quedan para siempre. Entonces, en la iglesia vemos que hay esclavos del pecado. Comienzan bien y usted los ve bien, alabando, glorificando al Señor, pero esa inclinación al pecado que tienen, la tienen en su corazón y vuelven otra vez a lo que eran antes. Entonces vuelve la pregunta: ¿perdieron la salvación? No, no perdieron, nunca la tuvieron. Entonces, no perdieron lo que nunca tuvieron.
Y están nosotros los que sí son hijos de Dios, los que verdaderamente son salvos. Y al respecto, mire lo que te dice 1 Timoteo capítulo 1, verso 15. Los hijos de Dios. ¿Quiénes son los hijos de Dios? 1 Timoteo capítulo 1, verso 15. Dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. O sea, los que son salvos son pecadores, sí, pero no son pecadores pasivos, no activos. O sea, no tienen el pecado por costumbre. Pueden pecar un momento dado, pero no lo tienen por costumbre. Caen, sí, pero se arrepienten y vuelven otra vez a redir. Es un pecador arrepentido. Y ese es el verdadero Hijo de Dios, que se cae y vuelve y se levanta. Nunca pierde la salvación porque vuelve y se levanta. Pasa el caso del hijo pródigo, ¿verdad? El hijo pródigo que se fue de su casa y el padre sabía, el padre representa a Dios, sabía que iba a volver su hijo. A pesar que estaba revolcándose por allá, tarde o temprano volvió, porque la palabra la tenía cimentada en su corazón y regresó. O sea, nunca perdió la salvación el hijo pródigo. Dios siempre espera a sus hijos con los brazos abiertos. Él siempre le da una oportunidad a los hijos, ¿verdad? El pecador, en la iglesia existen dos clases de personas, de los hijos de Dios. Está el pecador arrepentido, o sea, esa persona que es salva, comete un pecado, vuelve, se levanta, pide perdón a Dios, se arrepiente y vuelve otra vez a su redil. Eso es el pecador arrepentido. Y también hay otro grupo de personas que son el pecador vanaglorioso. Esa persona que dice que nunca peca, se jacta de eso, pero se mantiene ahí en la iglesia. Eso es importante, que se mantiene ahí en la iglesia. Aunque sea vanaglorioso, pero se mantiene. Y al respecto, la palabra de Dios le da una exhortación a esas personas que son vanagloriosas porque nunca pecan. Mire lo que te dice Gálatas 5:25. Gálatas 5:25 nos dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Para que no nos pase como el caso del hijo pródigo, que habían dos hijos, el mayor y el menor se fue al mundo a disfrutar la riqueza del padre, y el mayor, que podría ser en este caso el pecador vanaglorioso, que se jactaba después de que nunca había pecado, que siempre ha estado con su padre y que nunca le había gastado ni siquiera un cabrito para gastárselo con los amigos, y el padre le dijo, tú siempre has estado conmigo y todo lo que tienes es tuyo. Entonces que no nos pase eso, que no nos seamos vanagloriosos, porque Dios perdona a ese pecador arrepentido que regresó otra vez a redil. Entonces, en la iglesia, ¿qué hay? Hay dos clases de personas. Hay personas que son esclavos del pecado, que aunque usted los ve muy bien en la iglesia, tarde o temprano terminarán abandonando el redil. Y los hijos de Dios, que hay dos grupos de personas, que son el pecador arrepentido, aquel que está en la iglesia, peca y vuelve, se arrepiente y se mantiene ahí porque realmente es un hijo de Dios, nunca pierde la salvación y se mantiene. Y el otro, que es el vanaglorioso, el que se jacta de que nunca ha pecado. Entonces no nos hagamos vanagloriosos, simplemente recibamos con los brazos abiertos a todas las personas que se hayan arrepentido y que quieren volver al redil del Señor. Amén. El Señor siempre tiene los brazos abiertos para todas las personas, y nosotros no somos quien para cerrarle los brazos a una persona que quiere volver a redil. Entonces tenemos que siempre abrir los brazos a todas las personas que, aunque hayan estado aquí, se hayan ido y quieran regresar, tienen los brazos abiertos nuevamente, porque así como Dios es perdonador, nosotros también tenemos que ser perdonador con aquellas personas que un momento dado nos abandonaron o abandonaron este grupo de redil pequeño que tiene nuestro Señor Jesucristo en este lugar. Siempre tenemos los brazos abiertos para volverlos a recibir con el mismo amor que Dios tiene para con todos nosotros. Y acordémonos también que nos puede suceder a nosotros, que nosotros podemos abandonar en un lado, algún momento también el redil. Entonces, no nos hagamos vanagloriosos y simplemente porque no hemos pecado o no hemos abandonado el camino, vamos a tratar mal a los que sí lo abandonaron. Entonces siempre acuérdense que aquellas personas que han abandonado este redil siempre tienen las puertas abiertas para regresar como hijo pródigo. Ahora, ¿cómo saber si somos salvos? Es una gran pregunta que nos podríamos hacer, ¿verdad? ¿Cómo sabemos nosotros si somos salvos? ¿Cómo saber si somos espirituales? ¿Cómo sabemos si somos realmente hijos de Dios? Bueno, hay indicios, ¿verdad? Hay indicios en la persona que ella misma se puede hacer como una especie de autoexamen. Nos podemos hacer un autoexamen para saber si realmente somos salvos. El verdadero hijo de Dios peca. Sí, claro, en un momento dado de ira, de rabia puede pecar. Pero ¿qué pasa? Que no practica el pecado. No lo hace por costumbre. Puede caer un momento dado
O sea, que no lo ejerce como práctica, no lo hace continuamente. Se peca, pero se levanta. Y así lo dice en 1 Juan, capítulo 5, verso 18, dice: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. O sea, el maligno es los malos deseos, los malos deseos que le vienen a una persona de pecar. Entonces, el maligno no le toca. O sea, puede pecar en un momento dado, sí, claro, pero no lo tiene por costumbre, o sea, no lo tiene por práctica, no lo hace continuamente. Otra característica que tiene una persona que es salva, que realmente se ha arrepentido, realmente es hijo de Dios, que tiene una vida de arrepentimiento, que se cayó, que se pecó, vuelve y se arrepiente ante el Señor, y el Señor tiene los brazos abiertos, vuelvo y le repito. Filipenses 3:13 dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. El mismo apóstol Pablo decía así, ¿verdad? Yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidándome siempre lo que queda atrás y extendiéndome a lo que queda adelante. Prosigo la meta al premio supremo del llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Entonces levántese y vuelve y sigue el caminar. Ese es el verdadero cristiano. No aquel que, ya yo pequé, ya yo no vuelvo más al Señor porque que ya yo me caí, ya no vuelvo más. No, levántese y sigue otra vez. Ese es el verdadero hijo de Dios que se levanta, prosigue al blanco. Otra característica que tiene el verdadero salvo, el verdadero hijo de Dios, que tiene hambre por la palabra de Dios, quiere saber de la palabra de Dios. Muchos manifiestan el hambre que tienen por la palabra de Dios porque quieren leer la Biblia. Otros asisten a las reuniones, otros van ante las personas que leen la Biblia para que les comenten, porque de pronto no tienen la facilidad de tener una Biblia o no saben leer, o les da pereza leer, pero tienen hambre por la palabra y buscan a alguien para que les explique la palabra, porque aún no la entienden. Son unos bebés espirituales. Entonces, pero tienen hambre por la palabra. Buscan, ponen en radio, buscan emisoras cristianas, buscan prédicas por internet. Y están buscando la enseñanza de Dios. Eso es un indicativo de que esa persona es salva, tiene hambre por la palabra de Dios. Por eso Jesucristo dijo: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Y hambre y sed de justicia es conocimiento de la palabra. La justicia solamente la adquirimos es leyendo la palabra, conociendo lo que dice la palabra. Y acuérdense que para conocer la palabra no necesariamente tenemos que leerla, eso para los que no la leen. Pero ojalá pudiéramos leerla todo. Pero muchas formas de tener hambre y de manifestar esa hambre hacia la palabra es querer oír a otras personas lo que dicen de la palabra de Dios, escuchar prédicas, asistir a las reuniones. Esa es una forma de manifestar la hambre que tenemos hacia la palabra. Otro indicio que indica que la persona es realmente espiritual y que es salva, que cambia sus apreciaciones, que ya no actúa con el yo me parece, yo creo que esto es así, esto debe ser así. No, aplica lo que dice la palabra. Ese es el verdadero hijo de Dios. Cambia para obedecer la palabra de Dios. Por eso en Romanos 12:1 nos dice el apóstol Pablo, dice: así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Otro indicio de que una persona es salva, de que realmente es espiritual, que crece espiritualmente, que crece en santidad, ¿sí? Pueda que cometa un pecado, pero trata de volverlo no a hacer y siempre busca la perfección a través de la palabra, busca obedecer la palabra de Dios. Está totalmente en crecimiento, siempre está en crecimiento, porque no podemos ser ya unos cristianos maduros inmediatamente que nos convertimos, no, vamos creciendo. Así es el crecimiento espiritual. Así como es el crecimiento físico, así es el crecimiento espiritual. Otra característica, crucifica los deseos de la carne. Entonces ya no actúa conforme a los deseos de la carne. Y cuando le vienen esos deseos, pasiones desordenadas, a veces instintos o ganas de pelear, crucifica esas pasiones para no ceder a ellas. Crucifica el yo, el a mí me parece, el yo creo que esto es así. No, porque verdaderamente los que son de Cristo crucifican la carne con todas sus pasiones y todos sus deseos. Amén. Entonces, vemos aquí, cómo es el proceso de espiritualización del hombre. Cómo pasa el hombre de un estado carnal a un estado espiritual.